¿Qué tan arrecho tienes que ser para decir hackea tu power? Muchos me bulean por esto, pero me he propuesto la misión de mejorar un 1% diario. Otra cosa importante, Chino, es que el gremio debería quitarse el ego sanador. Muchos inculcan miedo. Ok. Muchos de nosotros con nuestras palabras le inoculamos miedo al paciente. Si el ego está entre fisioterapeutas, el ego está entre fisioterapeutas médicos, el paciente, y el paciente necesita resultados prontos, inmediatos y efectivos. Y para eso, transparencia. El paciente escoge al terapeuta. Mientras más me diferencie, probablemente tenga más capacidad de resaltar, de no ser como el 90% de nuestro gremio. Eres de los pocos fisioterapeutas que no es egoísta con sus pacientes. He tratado de fijarme en referentes. Ok. Para mí, pensar en deporte es pensar en dos personas, pensar en ATM es pensar en dos personas, pensar en viscerales pensar en dos personas. Recalcar que el diagnóstico es la clave. Totalmente. Sí, hay mucho que contar de esta lista como complemento a la un spoiler de cómo el esófago fija una postura sifótica. Cortopego porque quiero recalcar el nivel del fisioterapeuta venezolano. Todavía hay mucho que hacer para unificar el gremio. El atleta Es como fuera de la cancha no es un atleta, el atleta muy no se extremista, cuida. ¿no? Sí, bueno, el alto rendimiento no es saludable. Hermano, Cuando hablamos de fisioterapia y de los fisioterapeutas que mejor están formados en este país, no debemos dejar de nombrar a un pana que se apoderó de una frase que una vez escuché a una colega decir: ¿qué tan arrecho tienes que ser para decir hackea tu power? Nada más y nada menos que Jesús Rodríguez. un abrazo, hermano. ¿Qué Bueno, más? gracias por la Bienvenido a invitación. este formato. Esto es Fisio Conversando, una conversa fluida, dos fisios. En el caso de hoy, una taza de café con mantequilla, que es como lo tomo yo y como lo tomas tú. Muchos me bulean por esto, pero ya él lo probó y se enganchó. Pero es eso, simplemente una conversación fluida. Probablemente te haga dos, tres preguntas que tengo pautadas ya de entrada. Pero cuéntanos un poquito acerca de tu formación, acerca de eso que hablé en la presentación, acerca de que estás formado afuera, que hiciste. Yo te conozco en lo personal, pero hay muchas personas que no y que te siguen y que forman parte de tu comunidad que se preguntan más o menos cómo fue tu formación. Mira, yo soy un curioso de la vida y me apasiona tanto la fisioterapia que siempre me he propuesto la misión de mejorar un 1% diario para entender mejor el problema de mis pacientes, de mis asesorados. Y en esa búsqueda continua, incluso por temas personales de salud, Okay. la vida y esta profesión bonita me ha llevado por múltiples áreas, incluso áreas que yo antes criticaba como fisioterapeuta formado muy duro y estricto en un concepto biomecánico necesario, pero incompleto desde un punto de vista de que las personas tienen una historia y esa historia es lo que hay que entender el trasfondo de fisioterapia más allá de los músculos. Y más allá de los músculos hay un montón de cosas. ¿Qué he estudiado? Osteopatía, he estudiado psiconeuroinmunología, he estudiado biohacking y muchas cosas que me permiten al día de hoy entender un poco más globalmente al paciente para solucionar de una forma integrativa todos esos problemas que nos traen en consulta, que se resumen en un dolor, pero detrás de ese dolor lumbar, cervical, de rodilla, cadera, pie, hay una historia. Hay todo un contexto detrás. Tú haces como una especie de investigación periodística o una investigación criminalística detrás del dolor. Sí, realmente incluso como lo plantea Steve Jobs en quizás una de sus mejores charlas TED que hizo antes de fallecer, es el tema de unir puntos. Es unir el punto de lo que nos trae el paciente con su dolor a lo que ha pasado en toda su vida, que de alguna forma genera vulnerabilidades y sintomatología acumulativa. Entonces, claro, entender el macro de todo esto es un camino difícil, es un camino eterno en términos de búsqueda de conocimiento, porque cada día encuentro nuevas cosas, nuevas tendencias, otros caminos a nivel, bueno, celular, ¿no? De todas estas Claro. cosas. Y al final se hace más complejo, pero a la vez más simple, porque entonces unificar la estrategia
permite realmente solventar las causas. Por supuesto, eh, te da muchísimas más herramientas a la hora de resolver el dilema del paciente. Cuéntame una cosa, cuál es tu estrategia a la hora de conseguir pacientes? Que creo que es una cosa que todos los fisios del gremio nos preguntamos, porque ¿cómo hace Jesús Rodríguez para que los pacientes lleguen a él? Transparencia. El paciente escoge al terapeuta. Ok, Entonces, más allá de, sí es importante obviamente el networking, fisio médico, fisiotraumatólogo, fisio especialista en salud, eso es importante, claro está, el tema de generar alianzas, confianza en especialistas que deriven, pero bueno, yo creo que algo clave es el trabajo de la marca personal, el trabajo de entender que nosotros prestamos un servicio, el servicio está dentro de un mercado de trabajo donde hay un montonazo de fisioterapeutas y al final el factor agregado que eres tú como persona claro. es lo que ve el paciente y lo que decide el paciente para que él diga, yo quiero que él me ayude. En función de él, lo que el paciente percibe que necesita y en función de lo que tú como terapeuta puedes propiciarle a esa persona. Entonces yo creo que la clave está en transparencia, en cómo me muestro en el mercado, cómo soy, cómo me vendo, en ese sentido, y luego ya las armas que todos tenemos como terapeutas para ofrecer soluciones. Claro, cada técnica, cada una de las cosas que utilizamos. Mientras más me diferencie, probablemente tenga más capacidad de resaltar, de no ser el no ser como el 90% de nuestro gremio que quizás trabaja bajo un mismo modelo sistemático, sino ser parte de quienes buscamos Claro. la diferencia, ¿no? Quienes buscamos evaluar, quienes buscamos tratar de forma personalizada, quienes buscamos impactar no solo en el dolor como algo momentáneo o algo circunstancial, que es el Claro. motivo principal de consulta de todos, sino quizás en la transformación de vida. Que ahí va un poco el eslogan, ¿no? De hackear tu power. Claro, hay algo que es muy interesante que yo quería rescatar aquí, es que tú eres aparte de ser mi colega, eres mi amigo, pero tú eres de los pocos fisioterapeutas que no es egoísta con sus pacientes. Me refiero a que si entiende que el paciente no hace una adherencia terapéutica contigo, si tú entiendes que de repente el paciente no compaginó muy bien con lo que tú haces o no se está portando muy bien y no está viendo los resultados en el tiempo que él quiere, pero es porque precisamente no ha puesto de su parte. Tú tienes la tendencia de repente a derivarlo a otro profesional o si no tienes la capacidad porque se te acaba la infraestructura en algún punto y en algún punto ya tienes un límite de ver No, pacientes. o algo más importante, Chino, si no soy el profesional adecuado para darle el mejor resultado al paciente. Ok, Nosotros tenemos el complejo y quizás también eso viene marcado por la necesidad económica de todos de tildar un poco a ser toderos. Y yo ok, creo que ser especialistas es mucho más importante en términos de diferenciación. Por lo menos yo, personalmente, desde que empecé este camino hace 10 11 años, desde que egresé del CUR, eh, he tratado de fijarme en referentes. ok. Para mí, pensar en deporte es pensar en dos personas, pensar en ATM es pensar en dos personas, pensar en viscerales, pensar en dos personas. Porque esa fijación de una persona bajo su especialidad de la fisioterapia me permite intentar modelarlo y llegar a ser como esa persona en ese dominio, en esa área. Entonces, claro, para mí es entender de que quizás soy muy bueno en algo, pero no muy bueno en otra área, y cuando el Claro. paciente de esa área me busca, yo no soy el candidato que ese paciente necesita. Por lo menos puntualmente no trabajo con pacientes pediátricos, no trabajo mano, poco neurológico y me llegan pacientes de esa área. Pero tienes un equipo además. Cuéntanos de ese equipo que tiene. Bueno, yo espero salir por ahí, ahí rasguñado, ¿no? Como parte del equipo, pero entiendo que no solamente tienes tu equipo en el consultorio, sino con los domicilios y con las demás situaciones que se te presentan en el día a día. Tienes un equipo en el cual confías, yo doy fe de que confías plenamente en tu equipo. Cuéntanos acerca de cómo seleccionas a la gente que forma parte de tu equipo. Empatía. Ok. Trato de enlazar al paciente. Si lo conocí en una entrevista o una primera consulta, trato de enlazarlo a la persona que para mí es una referencia en esa área, que obviamente por empatía, proximidad, posibilidades, pueda cumplir de la mejor forma el tratamiento. Entonces, a ver,
Si es un paciente que vive en cierta área y necesita a lo mejor tratamiento diario, tengo que buscar un terapeuta que a lo mejor viva cerca, le funcione, tenga el tiempo, domine el área, Claro. porque bueno, el paciente necesita una solución y nosotros no debemos experimentar con el paciente. Ciertamente aprendemos con el paciente, pero bueno, si no tengo las herramientas en el momento yo debería ser lo suficientemente honesto conmigo mismo y con el paciente para derivarlo a otro profesional que pueda darle las soluciones. Porque, Claro. señores, lo peor que puede pasar y pasa muchísimo es que el paciente se frustra porque lleva 20 sesiones, no mejora Claro. y el fisioterapeuta es el estafador, el fisioterapeuta es quien no me solucionó, termina quizás en una operación que nunca necesitó y ahora el cuadro se complica muchísimo por una persona que no fue honesta desde el principio. Claro, fíjate qué interesante lo que dices, porque en el primer capítulo de este formato, hablando con el profesor Iván Ramos, que debes tenerlo por ahí como referencia de algo, él estaba diciendo que la fisioterapia está apuntando a que esas grandes cantidades de sesiones ya están quedando en el pasado. A mí me pasa que ya soluciono a los pacientes en 5, 6, incluso a veces hasta en 4 sesiones, el paciente ya se va de alta, a veces se dan de alta solos, o sea, Sí, bueno, a ver, dentro de la honestidad está la necesidad de educar al claro, paciente, señores. Si yo le enseño a mi paciente qué hacer en su dinámica de trabajo como una pausa activa para que la persona trabaje la movilidad, la estabilidad, fuerza, a lo mejor, bueno, no me viene a 20 sesiones, facturo menos, pero viene a 5, logró los resultados, aprendió en el proceso, se hizo libre porque ahora sabe cómo gestionarlo y eso a mí me da mucha satisfacción. A lo claro, mejor. hacer libre al paciente creo que eso es fundamental. Yo lo, o sea, yo creo que lo hemos estado trabajando desde el principio de la carrera, que el paciente tenga la independencia de no estar atado o amarrado al terapeuta como siempre. Ok. Yo creo que este tema de la independencia de los pacientes es algo sumamente interesante porque trabajamos en pro de ellos desde que iniciamos nuestra carrera, trabajamos de que el paciente no haga esa adherencia, o ciertamente es una adherencia terapéutica contigo y conmigo, lo hemos visto, yo lo he visto, incluso en mi trabajo y en el tuyo, que el paciente nos llama por cualquier cosa. O sea, incluso cosas que ya no son de nuestra Claro. especialidad y mira, tú no conoces a un especialista, entonces ahí es donde entra esa libertad que tiene el paciente de poder gestionar su dolor. ¿Cómo determinas tú, por ejemplo, que este paciente ya está libre, está de alto, está educado para afrontar su día a día? O sea, que ya tú dices, mira, este paciente ya puede afrontar su día a día y mira, tiene que pasar algo muy, muy grave para que él vuelva con nosotros. Bueno, el proceso te lo va dando, o sea, a ver, hay una regularidad entre sesiones en función de los objetivos. Obviamente no es lo mismo un postoperatorio donde tienes que cuidar detalle a detalle en las primeras etapas, a quizás un proceso de un dolor puntual, quizás por Claro, una discopatía que se presentó al levantar lo que sea. Son distintos escenarios. Entonces, claro, en función del escenario, pues ahí lo importante es en esa última etapa de readaptación, donde ya la persona se va in- incluyendo un poco en su dinámica deportiva o laboral. Importante hacer un seguimiento puntual. También depende obviamente de las posibilidades económicas del paciente. Yo claro. ajusto muchas situaciones en función también de todo ese escenario, pero lo importante es darle tareas a los pacientes, que los pacientes prueben. Y otra cosa importante, Chino, es que el gremio debería quitarse el ego sanador. Ok, Nosotros, nosotros creemos que nuestras manos son las que curan, cuando realmente es el cuerpo del paciente que a través de los estímulos que inducimos por las técnicas manuales, osteopáticas, de terapia manual, lo que sea, el ejercicio incluido en todo esto como llave, clave de salud, genera el cambio, genera la regulación homeostática y a partir de eso sucede el cambio. el En este cambio. caso, sobre el dolor, sobre un proceso de inflamación, lo que sea. Pero bueno, partiendo de que el paciente es quien realmente se cura, nosotros simplemente debemos guiar al paciente para que entienda lo que le sucede en el cuerpo y pueda tener las herramientas para gestionar todo ello. Y a partir de eso es monitorear, darles tareas semanales, vernos, o sea, yo por lo menos en un primer caso a lo mejor veo con una regularidad de una semana, luego Claro. 2 semanas, luego mensual,
Y luego, pues, en función de si hay dinámica deportiva o no, pues, un seguimiento vía conversación por todo. Importante, y eso es uno que muchos caen por también quizás priorizar la cartera a la honestidad del ejercicio profesional, es muchos inculcan miedo. Ok. Y muchos de nosotros con nuestras palabras inoculamos miedo al paciente. El paciente viene así con inseguridades, con frustraciones, con no entendimiento de lo que le sucede y nosotros somos, incluso inconscientemente, porque a lo mejor no lo deseamos, quienes le generamos la dependencia del proceso para, en el peor escenario, rentabilidad de nosotros, Claro. en el mejor escenario para cuidarlo y sobreanimarlo, que también está un poquito mal. Pero bueno, creo que debemos entender según el contexto del paciente, tratar de leer al paciente y darle el camino, el acompañamiento, la guía para que el paciente lo gestione. Hablaste, eh, en el principio de la entrevista, hablabas acerca de networking y de estas alianzas que hacemos, que solemos hacer todos con distintos profesionales del área de la salud. ¿Cómo te llevas tú con los médicos? Específicamente, esta pregunta siempre es un poco polémica y siempre No, la hago, porque, pero ¿cómo te llevas tú con el gremio de los fisiatras, por ejemplo? son aliados. Obviamente hay una línea delgada donde eh, compartimos un punto de acción en términos de diagnóstico y planificación del tratamiento. Eh, Creo que de parte y parte hay quizás temas de egos. Si Ok. el ego está entre fisioterapeutas, el ego está entre fisioterapeutas médicos, y creo que es algo que debemos romper. O sea, he trabajado con fisiatras, he trabajado en consultorios donde el fisiatra hacía la primera evaluación y luego el fisioterapeuta, después de su evaluación fisioterapéutica, hacía todo el trabajo. Pero creo que lo importante es que haya, por voluntad propia de ambos, Ok. haya capacidad de hablar y negociar estrategias de tratamiento en función de los conocimientos de cada uno. Al final, eh, es una pregunta álgica porque al final, eh, A nadie le conviene llevarse más. O sea, sí, sí. creo que el principal afectado en ese caso siempre Ni es el nosotros, paciente. ni nosotros le quitamos trabajo al fisiatra, ni el fisiatra nos quita trabajo a Claro. nosotros. Eh, a veces por dinámica de cómo funciona el sector salud, pareciera que la evaluación fisioterapéutica no debería ser a primera instancia cuando puede ser la primera instancia. No, no Claro. hace falta que el paciente vaya directo a traumatología, fisiatría, fisioterapia, sino nosotros depende del escenario, pues no hacer un diagnóstico funcional y diferencial lo suficientemente acertado para que vemos ese escenario. En otros casos, ciertamente hay que confirmar y digamos, derivar, Descartar. pero, pero bueno, creo que lo importante es que haya un equipo. Claro. Y creo que en mi caso particular, yo trato de hacer equipo con los traumatólogos porque los traumatólogos nos necesitan para que que el maravilloso trabajo que hacen en el quirófano no se pierda. Claro. Entonces, la alianza directa con los traumatólogos es clave para que el traumatólogo entienda lo que nosotros vamos a hacer en una etapa temprana, para que el traumatólogo confíe derivarme a ese paciente al día de la cirugía, para que yo pueda controlar de la mejor forma aguda todo el proceso y no dañarle el procedimiento. Entonces, es clave que tengamos esa alianza, que tengamos ese trabajo en equipo, que nosotros entendamos cómo el médico hizo el procedimiento quirúrgico y lo que nosotros como terapeutas haríamos en una primera instancia. Claro, es importantísimo, es Y completamente importante. Has entrado a quirófano? Yo sí. entrar en quirófano en pasantías, vi un ligamento cruzado anterior y a muchos traumatólogos les escribo para que me invite a... O sea, yo por mí puedo apartar toda mi agenda del día y entrar al Sí, quirófano para que me entiendan. por ahí tenemos una invitación pendiente con un cirujano maxilofacial que no se nos olvida. Si estás viendo esto, no se nos ha olvidado que nos invitaste para el quirófano. Así que bueno. Es claro, o sea, al final lo importante es el paciente y el paciente necesita resultados prontos, inmediatos y efectivos. Y para eso yo necesito saber qué pasó en el quirófano y el traumatólogo, cirujano, el médico especialista necesita saber cómo yo, fisioterapeuta, voy a
trabajar todo esto de manera inmediata para mejorar los tiempos de cicatrización, Claro. mejorar la inflamación y coadyuvar a que todo sea mucho más rápido en los tiempos biológicos que son necesarios. Y evitar las recaídas, por Total, supuesto. total. Este, Cuéntame una cosa que esta sí es de mis preguntas favoritas de este formato. ¿Cuál es tu técnica favorita? Ese es que tú digas, es muy difícil que en una sesión no la use porque me da buenos resultados, sirve para casi todo, que sé que no hay técnicas mágicas que sirvan para todo, pero a veces nosotros creemos, nos gusta que nos llenan hacer esa técnica. A ver, Bueno, antes de decirte la mía favorita, recalcar que el diagnóstico es la clave. Sin, totalmente. sin diagnóstico no hay técnica efectiva. Pero después de todo eso, te puedo decir que varió mucho, pero para mí, te puedo decir quizás tres que son clave. Tienes una tríada como Sí, Iván o Ramos. sea, es que al final viendo el cuerpo o entendiéndolo desde la integridad Claro. y trabajo miofacial, tensiones, postura y demás, para mí es clave ¿Cuál es tu tríada? A regular ver, todo eso. Mi triada puede ser eh, la reprogramación postural como llave para entender las disfunciones y tratamientos, hacia dónde voy a dirigir todo. Eso puede ser como uno de los pilares. Luego, una muy criticada y muy polémica, pero al final, lo único, señores, que trabaja bajo descompresión es el cupping. entonces, muy bien. Eh, Luego, eso es otro debate otro día, porque al final. Otro día nos sentamos y Sí, hablamos sí, sí, acerca sí, de sí. todo lo que El es. que no le guste, el que no lo use. Ya Claro. está. Pero es lo único que existe en el mundo que trabaja bajo un fenómeno de descompresión. Y al final eso me coayuda a un montón de procesos fisiológicos. Tenemos esas dos. Te falta una. Y luego pondría un pilar, bueno, el ejercicio lo metemos al pilar postural Claro. como llave. Y luego técnicas osteopáticas pensando en hipomovilidad y hipermovilidad. Ah, Y ya. ahí entra técnicas manipulativas de alta De alta velocidad velocidad. o mucho, me gusta pole, me gusta el Ok. trabajo manual Brutal. con pole y ya está. O sea, al final es regular el equilibrio tensional del cuerpo desde como quiera. Desde cualquier punto de vista, es verdad. Qué interesante tu tríada. Me encanta porque primero se parece mucho a la mía. Obviamente hay herramientas que tú tienes que yo no, pero se parece mucho a la mía y sé que es demasiado efectiva. Cuéntame una cosa, yo sé que muchos colegas, que no son solo yo que te ha dicho, eh, piensan que tú podrías ser muy bueno en esto de las formaciones. ¿No has pensado en dictar una formación, en organizar algo para poder multiplicar todo ese conocimiento que tienes? Pues porque al final de cuentas, cuando no lo multiplicamos o no lo compartimos, se estanca y se pierde, pues, se va con nosotros. Me hace ilusión educar. Cuando llegué a Venezuela en el 2019, de las primeras cosas que hice fue irme a mi universidad, al CUR, para ver si podía plantear unos escenarios de workshops, actualizaciones para los alumnos. En su momento, por temas personales, con quizás el comité de educación, no fue posible. Pero 2020-21 hice una formación con Tony García inicialmente en Valencia. Saludos a Tony. Hicimos una primera corte online y luego hicimos un curso presencial de reprogramación postural de 2 días presencial. Y ahí quedó. En verdad, entre tantas ocupaciones, dinámica de trabajo, pandemia, fin del mundo, no se ha podido concretar. Ciertamente, uno que otro siempre me recuerda la intención de, yo lo tengo súper presente, además que terminando mi maestría en psiconeuroinmunología, que terminó en octubre, hay mucho que contar desde esta lista como complemento a la fisioterapia. Y la verdad es que sí. Quien vea esto y tenga interés de algo, coméntelo en los comentarios aquí para saber qué temática les interesa y todo esto. Yo soy un fanático de compartir conocimiento, súper abierto en pasantías con quien hace vida allí en mi consultorio para compartir todo lo que sea en función del interés particular de cada alumno. Bueno, Pero sí, no sé si te viste el capítulo 2 donde entrevistamos a María Luisa. El Movimiento Trino tienen unos espacios bien sí, chéveres sí, por allá claro, y claro. hay como... Hemos estado en conversaciones, así Ey, que hay que estar pendiente porque
hay unos escenarios donde se pueden plantear algunos grupos de estudios con los estudiantes, valga la redundancia, que se están formando ahorita y puede ser bien chévere llevar algo así. Pero entonces no has hecho nunca un curso así formal, así que digan, más allá de las participaciones en los congresos y así. Bueno, el de Tony fue un curso formal, estuvimos 40 personas en Certif en aquel momento estudiando la postura, trabajando la movilidad, trabajando todo ese aspecto integral. Hablamos muchos de aspectos integrativos asociados a la postura. Un spoiler de cómo el esófago fija una postura sifótica. Se nos olvida que el mundo visceral existe, pues estudiamos nada más músculos y como que fuera Sí, el dejamos fuera totalmente detrás del todo. transverso ni nada, pareciera, ¿no? Y tenemos 7 metros de intestino que algo seguro hacen algo más. Incluso arriba, o sea, a veces tenemos una cervicalia que cursa con migraña y es simplemente una oclusión del agujero rasgado posterior que se soluciona muy fácil. Sí, sí, sí. Mi- Pero bueno, Cuéntame una paso cosa. vamos. Este es para cerrar, casi siempre dejo esta pregunta porque es de mis favoritas, además es complicada. ¿Qué miras tú en el futuro de la fisioterapia venezolana? ¿Qué crees que va a pasar con esta profesión tan bonita que tenemos? Wow. Para te hablo del panorama mundial y lo aterrizamos en Venezuela. Panorama mundial, Okay. la fisioterapia de forma bastante agradable para mis ojos en términos de lo que he visto, a dónde, a dónde quizás me he movido yo y a dónde creo que se han movido cada vez más profesionales es al movimiento. Okay, ¿Ok? sí, eso. Cada vez somos para los que estamos de esta línea de priorizar el movimiento en nuestras acciones terapéuticas y no tanto técnicas pasivas en camillas que son necesarias en su momento de lesión, pero entender de que el sedentarismo, falta de fuerza, la falta de movilidad, o sea, todo eso de desajuste biomecánico se soluciona, coño, se soluciona desde el movimiento. Entonces, creo que esa ha sido una tendencia mundial. Creo que la fisioterapia en 10 años, desde que egresé, ha ganado mucho espacio en muchos campos. Y eso también ha sido bonito de ver, cómo hay más fisioterapeutas cubriendo espacios que antes no existían. Claro. Ahora hay más fisioterapeutas en quirófano, hay más fisioterapeutas en clubes de todo tipo. Los clubes deportivos tienen un trabajo más integrado, más Claro. Hay multidisciplinario. mucho más física en la primera línea de acción también, en Oh. emergencias y demás. Entonces creo que la tendencia mundial ha ido precisamente a ganar espacio y eso de la mano con la búsqueda y necesidad de salud integral. O sea, creo que también el fisioterapeuta ha tenido que buscar entendimiento en hábitos, en nutrición, en sueño, para complementar lo que hacen desde la fisioterapia como clave de resultados. Entonces creo que esa es una tendencia mundial. Eh, Panorama venezolano, preocupado. Me preocupa, me preocupa la calidad educativa de Ok. muchos. Me preocupa pacientes que pueden no tener buenos resultados con profesionales que por mala suerte, pues digamos mala suerte, yo tuve muy buena suerte de tener muy buenos profesores, profesores con un nivel académico superior, Y con una con curiosidad algunas genuina. excepciones obviamente, pero profesores que están por diferentes situaciones personales hoy fuera rompiéndola en diferentes lugares del mundo. Eh, Corto pego porque quiero recalcar el nivel del fisioterapeuta venezolano. Yo viví en España, estudié en España, he hecho certificaciones en diferentes partes del mundo y señores, créanme que el fisioterapeuta venezolano tiene mucho nivel y lo subestimamos y creemos que acá nada sirve, que nada funciona, que bueno, tenemos un contexto quizás un poco adverso en ciertas situaciones, pero créanme que el fisioterapeuta venezolano tiene mucho nivel comparativamente en España, en Europa y en otras latitudes del mundo. Somos personas súper proactivas, estudiosas, comprometidas con el paciente y eso se traduce en hambre y necesidad de estudiar, estudiar, estudiar para afinar resultados.
Y en eso me preocupa que muchos, y es mi experiencia diaria Claro. con pasantes que me toca codearme, mm, pasantes con poco nivel académico, con poco interés, otros totalmente lo contrario, o sea, obviamente es como muy personal todo eso. Pero bueno, quizás aprovecho incluso de hacer un llamado a los estudiantes que vean esto, chicos. Hay demasiada información disponible, mucha de esta gratuita. Yo he aprendido de YouTube como no tienen idea. Y así como yo lo hice, ustedes lo pueden hacer. Hay muchos profesionales como yo, como José, como otros que seguro conocen esta entrevista que anhelan compartir información. Si ustedes son lo suficientemente proactivos y agradecidos con eso, pero que sepan de que hay espacios, hay intenciones. Ahí, pero bueno, la iniciativa tiene que ser de ustedes para que ustedes busquen ser, como yo lo soy, 1% mejor cada día y aprender una técnica diaria para escalar rápidamente en su trabajo. Entonces, contexto venezolano, me preocupa eso, pero a la vez también otras experiencias me siempre esperanzas. Veo personas como en la formación proactivos que ante las dificultades Brillante. de todo, eh, hoy no lo sé, mañana lo aprendí. Entonces, al final es una decisión personal. Creo que en Venezuela todavía hay mucho que hacer para unificar el gremio. Yo soy el primer promotor de congresos, salidas, softball gremial, lo que salga para vernos, porque al final Al final gremial casi nunca nos reunimos. no nos reunimos, no nos conocemos, nos echamos cuchillo entre todos cuando es totalmente innecesario, hay suficientes pacientes para todos, hay colegas que pueden dominar mejor un área y por tanto yo debo tranquilamente derivarle pacientes a él para Dejarlo que en ese sus paciente manos. mejore y ya está. Uf. Y bueno, entender de mis limitaciones y las potencialidades del otro, de hacerle esa referencia sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, veo un panorama complicado donde hay esperanza y desesperanza fluctuante, pero bueno, creo que queda de todos seguir remando este barco, hacer que como gremio podamos entendernos, podamos hacernos más fuertes, podamos vernos, conocernos, hablar, consensuar, porque al final nos debemos a los pacientes. Así es. Ahora, primero darte las gracias, pero quería preguntarte una última pregunta, ya que se me ocurrió aquí en medio de nuestra conversación. ¿Cómo llegaste al deporte, Chucho? O sea, yo lo sé, tus amigos lo sabemos, pero la gente no. Porque o sea, te aterrizaste de España, viniste, tuviste unos años allá, luego llegaste aquí completamente de la nada, empezando de cero. Yo mismo te vi crecer, armar Salud a tu alcance, armar todo lo que hay ahora mismo de la nada, y es una cosa por la cual quiero aprovechar y felicitarte y decirte que estoy orgulloso de ti, siempre te lo he dicho, tu esfuerzo es mi orgullo, es una cosa increíble, sin ánimos de hacerte la pelota, como dicen en España. Pero, pero ¿cómo al final pasaste de lo que hacemos todos al principio, que es empezar de cero viendo domicilios o buscando un trabajo asalariado, al de cómo llegaste ahí? Esa puede ser una historia muy interesante. Bueno, ha sido siempre mi norte. Yo he hecho de todo. Me ha tocado desde cuidar abuelos, Claro. trabajando no tanto de edificios, sino de cuidador en momentos obviamente recién graduados, sin trabajo, sin lobby de que te conozcan, hasta vivir en España y aceptar todo tipo de trabajo. Siempre ha sido mi norte. Mi mayor sueño recién graduado ha sido ser fisioterapeuta deportivo. Me encanta el tenis. Me he visto siempre proyectado a ser fisioterapeuta del ATP, o sea, cubrir torneos. Me ha tocado cubrir torneos en España, en Venezuela. Antes de irme a España, trabajé un año con la federación, viajando, cubriendo torneos en Puerto Ordaz, Valencia, Maracaibo, Caracas. Siempre apuntaba a eso. La vida siento que me ha llevado a situaciones donde he tenido que tomar decisiones. Eh, Sin embargo, te puedo decir que actualmente tengo cierto, o sea, me encanta la clínica, me encanta el paciente convencional, me encanta el paciente con historias complicadas, me encanta el paciente que me hace pensar, que me hace plantearme en un escenario donde tenga que dibujar un plan. Entonces, el deporte me sirve para cambiar dinámica, rutina, me sirve para cambiar un poco de aires también. Para mí igual el deporte es un mindset, para mí el deporte
es ver a un abuelo de 80 años con una capacidad funcional que debo desarrollar desde el deporte, desde el movimiento. Entonces, siento que sí, el deporte de élite puede ser una mentalidad que llevo y aterrizo a todo tipo de pacientes en la clínica. Eh, He trabajado en todo ese contexto. En España, lo más cercano fue trabajar una semana en un torneo de tenis, un ATP 250 con jugadores top eh, en el Club Internacional de Majadahonda. Este, y como buen fisio, sin homologar, no me pagaron por una semana de trabajo. Ah, ya. Saludos a toda esa página. Saludos a ellos. Pero bueno, contexto, fui fisioterapeuta de la Selección Nacional de Fútbol Playa. Entregué y terminé esa etapa de mi vida en noviembre del año pasado para asumir ya un poco más el rol deportivo de entrenador, fisioterapeuta y director del apartado de físico de la sede del Tenisapi en el Club Altamira, trabajando con Nacho, Sabrina, jugadores top de juniors que están dando mucho de qué hablar. Uno clasificó a Wimbledon, la otra ha subido exponencialmente de ranking bárbaro. Y bueno, siento que el mundo deportivo tiene cosas muy bonitas, luego cachetadas, donde aunque hagas un buen trabajo, no sé, no tienes un buen logro deportivo en ese momento. Entonces ahí entra un poco ahí como eh, la doble cara, ¿no? De momentos brutales donde con la selección nos Claro. metimos en semifinales y casi nos metimos en un mundial, a luego quedar décimo en una Copa América. Pero bueno, creo que todo lo vale las dobles jornadas, el calor, trabajar hasta las 11 12 Pero 1 de qué la calor. mañana. Todo lo vale cuando escuchas el himno nacional en otras latitudes. Todo lo vale cuando compartes ese sentir tricolor que tributas a un país desde tu profesión. Y bueno, creo que eso es lo más bonito y es lo que en verdad he consensuado con varios colegas que han compartido esos espacios. Y bueno, creo que seguiremos acá siempre desde el área deportiva, escapando o bueno, o reconociendo fortalezas para permitir que otra persona ocupe otro espacio que yo no Así. domino demasiado. Y ya está, así ha sido un poco la historia. Qué bien, qué bien. Mira, por último, cuéntanos dónde te consiguen los pacientes, cómo hacen cita contigo, cómo te consigue la gente. Bueno, principalmente estoy siempre muy presente en redes, estoy todos los días dando Arroba. @fisio a tu alcance, estoy siempre aquí compartiendo información, contando mi día, contando inquietudes, mostrando soluciones terapéuticas, sembrando una idea puntual sobre algo disruptivo que tenga que ver con hábitos de salud, con empoderamiento, con todo lo Sí, necesario para algunos cambiar. dicen que eres el tigre de la fisioterapia. Bueno, en algún momento iba a tratar a Jean-Pierre y vamos a hacer algunos proyectos audiovisuales. Eh, Pero los dos sin camisa. los dos sin camisa, como tigre. Y sin zapatos, está bien, está bien. Soy un defensor de la medicina evolutiva, de la medicina ancestral. Creo que gran parte de las enfermedades modernas, los problemas de salud modernos son consecuencias de un mismatch entre cómo estoy programado, cómo Claro. vivo ahora. eh, mm, en el gremio me tildan de chamán, de gurú, de pachamama, lo que sea, pero La- la vida me ha llevado a claro. eso y me ha cacheteado. Antes criticaba todo esto, hoy para mí tiene todo el sentido del mundo y lo veo a diario con pacientes que cuando hablamos de un dolor lumbar, pero vemos cómo vive la persona, qué come la Claro. persona, cómo no prioriza sus sueños, cómo están sus ejes de estrés, cómo está su intestino. Es que no puedo solucionar nada si Si no hay no un apago cambio. esos incendios. Entonces, para mí, esto no es debatible en Claro. términos de si funciona o no funciona, porque al final mi objetivo de vida, lo tengo súper claro, es transformar vidas, es sacar el power de todas las personas que pueda impactar si la persona decide hacerlo, porque obviamente, así como mis manos no curan, mi conocimiento no cambia nada si el paciente no No lo decide sé. cambiar, pero yo he decidido este camino personal. Y ahí pasa un poco el conflicto deportivo, porque el atleta
El atleta, Es como fuera de la cancha no es un atleta, el atleta muy no se cuida. extremista, ¿no? Sí, bueno, el alto rendimiento no es saludable, partiendo de eso. Claro. El alto rendimiento, doble entrenamiento, viajes, cosas tal, estrés competitivo, Claro. ¿Cómo enchufas esto que me parece muy interesante? ¿Cómo enchufas esta medicina evolutiva y ancestral con estas nuevas tecnologías que normalmente aplicamos, que están haciendo ahora, que además yo lo veo en tus redes y también lo he visto en tu consulta y es brutal cómo haces, pero cómo haces para compaginar una cosa tan antigua como la medicina evolutiva con los avances tan modernos de la tecnología actualmente? Nada está inventado. O Ok, sea, podrá haber mil tecnologías nuevas, pero el principio fisiológico es el mismo. Las técnicas igual. siempre No hay, volvemos a no- Gaito. no hay técnicas nuevas. Hay personas que por necesidades económicas patentan un nombre de algo que ya existió.